Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos, a toda la audiencia de Necesitamos Hablar. Muy buenas noches a todos los que estamos aquí en Europa. Buenas tardes y buenos días a los que se encuentran en otras partes del mundo. Muy contentos estamos una vez más de poder transmitir este episodio número 32. Amén, con la ayuda y la gracia de Dios. ¿Cómo estás, Senair? ¿Cómo te encuentras? Amén. Bueno, muy bien. Dios les bendiga a todos los hermanos que están en sintonía o que se vayan conectando. Contentas de que podamos estar en este episodio número 32. Amén. Aquí para tratar un tema muy interesante, muy lindo. Y bueno, como ya saben, yo soy la encargada de todo lo que es las redes sociales. Pueden dejar sus comentarios, pueden dejar sus experiencias, sus testimonios acerca de algo que quieran comentar, que los estaremos leyendo aquí en este programa. Así es, como ustedes saben, el programa Necesitamos Hablar es un programa dinámico donde incluimos los comentarios, las preguntas, los saludos de cada uno de ustedes. Así que no duden en escribir, en compartir también, porque esto es un tema hoy muy juvenil, muy fresco, y vamos a hablar de un tema que está muy a la moda, que tiene que ver con las corrientes y también los desafíos de la juventud, y en especial la juventud cristiana. Los jóvenes como tú, yo menos joven, tú más joven, pero jóvenes como tú y como muchos jóvenes que están allí, pero que también es necesario que los padres y los que son quizás no padres, pero que son adultos jóvenes también puedan escuchar este programa, ver, porque debemos nosotros estar al tanto de lo que está sucediendo, de lo que se está moviendo en la era de hoy, amén, en esta generación. Y así también ponernos en lugar de esos jóvenes cristianos que están enfrentando su lucha día tras día. Así que, hermanos y amigos, no duden en escribir, no duden en comentar, que nosotros con gusto, nuestra hermana Senair en especial, con gusto estará leyendo sus comentarios. Quiero extender mis palabras de saludos al pastor y supervisor de la obra en España, al pastor Carlos Medina, y a su amada esposa, la pastora Marbelis de Medina, a toda su familia y también a todo el cuerpo ministerial de la obra en España. Extiendo mis saludos respetuosos a todos nuestros compañeros en el ministerio. El pastor Osvaldo Romero está ausente por motivos de viaje, ya queda pocos días para regresar, para cerrar la temporada, que será el próximo sábado, así que no se lo pierdan. El próximo sábado estaremos en el cierre de la primera temporada con una pregunta donde cada uno de ustedes van a participar. Estaremos hablando sobre lo que ha sido todos estos meses en Necesitamos Hablar, qué temas nos ha gustado más, qué tema te ha impactado más. Si quieres dejar algún comentario, lo puedes dejar. Si quieres dejar un vídeo, lo puedes dejar y lo puedes enviar a la página de Facebook, ya sea por el email, y ya estaremos nosotros enviando, ¿verdad?, las plataformas donde ustedes puedan enviar sus vídeos. Estaremos hablando un poco de lo que ha sido estos meses de confinamiento donde Necesitamos Hablar nació. Así que, hermanos, no duden en acompañarnos la próxima semana en el cierre de la primera temporada con el pastor Osvaldo, con la ayuda de Dios, si todo sale bien, y estará aquí nuevamente con nosotros. Bueno, hermanos queridos, hoy vamos a hablar de este tema, como comentamos al principio, sobre las corrientes y los desafíos de la juventud cristiana. Yo recuerdo hace unos años, aquí en España, que yo estaba finalizando mis estudios de máster y el Señor me permitió trabajar en una empresa para hacer las prácticas en ese lugar, y trabajé juntamente con un compañero. Y en ese lugar, él estaba finalizando su estudio en la universidad y yo los estudios de posgrado. Yo recuerdo que un día yo le dije a él, hijo, estoy muy contenta porque ya falta poco para terminar. Y le doy gracias a Dios porque me ha ayudado hasta el día de hoy para poder llevar todo esto adelante. Cuando yo dije esto, él no me dejó ni siquiera terminar. Y él me dijo, Keila, gracias a Dios. ¿Cómo que gracias a Dios? Será gracias a ti, no a Dios. ¿Qué tiene que ver Dios con esto? Es gracias a ti que te has esforzado, es gracias a ti que sacas el tiempo aún teniendo hijos, es gracias a ti que estás estudiando, es a ti, no es a Dios. No metas a Dios en esto. Hermanos, cuando yo escuché esas palabras, yo sentí como que se me hubiesen tirado, una flecha, o sea, me hubiesen dado algo en lo más profundo de mi corazón. Una tristeza embargó mi vida. Yo le dije a él, mira, sí es gracias a Dios, porque a través de él es que yo puedo realizar todo lo que yo estoy realizando. Y la vida que yo tengo ha sido porque Dios ha permitido que yo viva. Y la salud que yo tengo ha sido porque Dios me la ha dado. Y el día que yo deje de tener salud, hasta ese día yo podré estudiar o poder yo realizar los sueños que yo tengo en mi corazón. Sí, claro que sí, tengo que decir. Y siempre le dije, gracias a Dios. Eso para él fue como una ofensa.
y fue como que algo que quizás para muchos es como algo arcaico, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poco sobre lo que está influenciando en los jóvenes, en las corrientes de pensamiento que está influenciando en la juventud, amén. Y no solamente la juventud occidental, lo estamos viendo ya a nivel mundial, amén. En muchas naciones donde de repente el humanismo no había acabado tanto en los cimientos de las sociedades, pero que ahora está creciendo, está tomando auge y donde la existencia de Dios se deja a un lado para exaltar el yo. Y vamos a estar hoy compartiendo este tema con la ayuda del Señor, pero también con unos invitados muy estimados, jóvenes también. Hay uno que está lejísimo, pero está en nuestros corazones, le queremos, le amamos a él y a su amada esposa. Amén, y está trabajando en la obra del Señor. Hay uno que está más cercano aquí en España, también un joven muy lindo, que se ha dejado usar por el Señor. Amén. Y que ellos van a estar hablando desde sus propias experiencias, cómo es ser joven y cómo se pueden enfrentar las corrientes que se están dando y que están de moda en el día de hoy. Vamos a presentar a nuestro estimado hermano y colaborador y misionero, amén, nuestro hermano José Barrera. Él es costarricense y su querida esposa, la hermana Eduviges, amén. Y Dios los ha enviado a Australia. ¡Qué bendición! Están del otro lado, bien lejos, por cierto, ya están en el otro día, ya es domingo allá. Amén. Y le damos gracias a Dios por haber aceptado esta invitación. Ha sido un joven líder juvenil, lo hemos visto en su trayectoria aquí en Barcelona, España, pero también un joven de testimonio que desde su lugar de nacimiento allá en Costa Rica también ha dado frutos. Un joven que siempre lo que se ha trazado en el nombre del Señor lo ha alcanzado, amén. Siempre ha estado allí estudiando, preparándose, pero también dejándose usar por Dios en las enseñanzas, en la predicación de la palabra. Yo cada vez que escucho al hermano José Barrera, a mí se me parece un poco al hermano José Guerra, hermano Cano Guerra de Costa Rica. Amén, gloria al Señor. No es que esté haciendo comparaciones, pero sí sé que como son de la misma tierra, tienen algo en común, amén. Y es un hombre de Dios, un joven que se ha dejado usar por el Señor. Bienvenido, hermano José Barrera, al programa Necesitamos Hablar. ¿Cómo está? Dios le bendiga, hermana Keila y hermana Senair, presentadora de este programa. Qué bendición poder saludarles el día de hoy. Como usted decía, pues bueno, aquí estamos amaneciendo de día domingo, aquí son las 6:15 de la mañana. ¡Wow! Estamos muy contentos de poder ser parte de este programa. Es una honra muy bonita de poder estar en este programa. Necesitamos hablar para hablar, hermanas. Sí, exactamente. Estamos para hablar y necesitamos hablar con usted, hermano José Barrera, así que prepárese. Sea sincero, como dijo la vez pasada el hermano Renato, que dijo, yo me voy a abrir, dijo así, yo voy a dejar a un lado la vergüenza, voy a abrir, y yo dije, hermano, siéntase tranquilo en este programa, nadie se va a enterar. No, pero sí, vamos a hablar un tema un poco debatido, un poco polémico, pero con la ayuda del Señor y con su gracia y su sabiduría, pues sabemos que este tema será de mucha bendición a todos los oyentes. Y ustedes desde ya pueden, hermanos, comentar sobre qué es lo que está afectando a la juventud de hoy, qué corrientes filosóficas, qué es lo que está sucediendo en el mundo que está afectando a la juventud de hoy y que lamentablemente también puede estar afectando a la juventud cristiana. Amén. Claro, si bien es cierto, entendiendo también las cosas buenas que puedan también estar afectando positivamente a los jóvenes, amén, pero entendemos que más son las cosas malas que las buenas las que están permeando lamentablemente en las iglesias, amén. Ahora vamos a presentar al otro invitado, es nuestro querido hermano Angelo Calcani, amén, es un joven hijo de la pastora Sandra, desde muy jovencito ha estado activo en la iglesia de Reus, aquí en Cataluña, amén, España, en las redes sociales, como locutor, como periodista. Además de eso, tengo entendido que ha estudiado ciencias de la salud, amén, y que, bueno, ha dado ejemplo, ha dado testimonio hasta el día de hoy y sabemos que Dios tiene también planes y propósitos muy hermosos para con su vida. Hermano Angelo, que Dios le bendiga y bienvenidos a este programa. Dios le bendiga, pastora, Dios le bendiga, hermana Senair, mi hermano José, Dios le bendiga grandemente y a toda la audiencia. Queremos hablar, estamos aquí para gozarnos juntos y hablar sobre este tema que yo creo que ha generado y está generando interés en la juventud. Amén, así es, hermano, y sabemos que algunos de repente pueden estar en desacuerdo en algunos puntos, otros no, pero vamos a llevarlo todo a la base de la palabra, ¿verdad? Con respecto a lo que está sucediendo actualmente.
Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. ¿Estás preparada? Amén. Si quieres ver quién está saludando antes de comenzar las preguntas, ¿quiénes están saludando? Bien, bueno, nos está saludando la hermana Yutin Lee desde Salamanca. Dice, Dios les bendiga, saludos de Salamanca. Sayako Biso dice, Dios les bendiga, saludos de Perú. Merlis Vázquez también nos está saludando. Dice, Dios los bendiga, mis amados hermanos, saludos fraternales desde Venezuela. Dolores Reyes también nos saluda la hermana Dolores. Dice, Dios les bendiga, pastora y hermana Senair. También nos sintonizan desde Perú. Qué bendición. Cristian Javier Herrera dice, saludos hermanas, desde la comodidad de mi hogar, disfruto del programa. La hermana Rubiela, la hermana Zenaya también manda saludos. La hermana Mili Fonseca también manda saludos desde Perú. El hermano Jorge Javier también manda saludos. La hermana Yese Solano están mandando saludos y por los momentos estos son los saludos que hay. Amén, qué bendición, amén. Ya hay varios hermanos de diferentes partes, de diferentes países que están enviando muchos saludos, amén. Así que vamos a prepararnos, amén. Dice el hermano Cristian Javier Herrera, saludos a los invitados. Es verdad que nos hace recordar al reverendo Carlos Guerra, el hermano, ese acento tico es agradable. Un fuerte abrazo. Pastor Cristian Javier, amén. No sé si el hermano José lo conoce, amén. Y que ese acento tico es verdad. Los costarricenses tienen un acento, ¿verdad? Que se hace sentir como todas las nacionalidades, amén, como todas las nacionalidades. De verdad que sí, le tengo mucho aprecio a los hermanos costarricenses porque gracias a ellos pues llegó la escuela misionera, recuerdo, hace muchos años en Venezuela, amén, que llegaron allá a enseñar la palabra del Señor, tan sencillos, tan humildes y tan únicos, amén, porque de verdad que ese equipo de trabajo de allá de Costa Rica nos enseñó mucho lo que es la sencillez y la humildad, amén. Bueno, mis hermanos, ahora sí vamos a comenzar con las preguntas de hoy, porque el tema de hoy es corrientes y desafíos de la juventud cristiana, amén. Entonces, la pregunta de hoy, mis queridos hermanos, vamos a comenzar con nuestro hermano José Barrera. Hermano, ya que estamos hablando de las corrientes y esas corrientes filosóficas, esas corrientes de pensamiento que se están moviendo en estos últimos años de forma creo que más intensa aún, ¿verdad? ¿Usted cree que en los tiempos que estamos viviendo son los tiempos más difíciles para la juventud cristiana? ¿Cómo considera usted, cómo describe usted estos tiempos que estamos viviendo en estos últimos años? Amén. Bueno, un saludo nuevamente a todos, hermanos. Yo creo que realmente es una pregunta muy profunda y donde hay muchas opiniones y variedades. Hace algunos días atrás justo hablaba con una persona, nosotros le llamaremos ateo. Él se autodenomina una persona moderna, dice él, ¿verdad? Él dice que él no necesariamente es un ateo, aunque reconoce no creer en Dios, pero dice que él no se encaja dentro de un grupo tan pequeño, ¿verdad? Él dice que los ateos es un término creado por los cristianos, sino que él dice, yo ni siquiera me encajo dentro de eso, sino que él se considera tan moderno que está dentro de un grupo más amplio, ¿verdad? Y esta persona me decía que nosotros a veces como creyentes tendemos a ubicar todo como que, por ejemplo, vivimos en el tiempo más tremendo, más difícil, o que, por ejemplo, que el mundo está peor que nunca. Y él me daba algunas estadísticas interesantes y él me compartía, por ejemplo, de que en la realidad el mundo, humanamente hablando, nunca estuvo tan bien como está ahora. Por ejemplo, antes morían más personas por enfermedades. Por ejemplo, antes las personas eran más, vamos a decirlo de esta manera, ignorantes en muchos temas. Hoy la gente está más informada, más comunicada. En fin, muchas cosas positivas que desde una perspectiva más modernista o humanista se puede ver. Lo que sí es verdad, hermanos y hermanas, es que estamos viviendo en un mundo, en un periodo, en una época en la que creo yo que nunca antes hubieron tantas opciones y alternativas conocidas y posibilidades también para que el joven, el hombre, la mujer de Dios pudieran pecar o pudieran pues encontrarse ante tantas alternativas, ¿verdad? Entonces, que a diferencia de antes, quizás antes también las había, no es que antes no se podía pecar, pero la diferencia es que hoy hay una facilidad y una diversidad que nunca antes hubo y que nunca antes fue tan conocida y tan accesible para todos, ¿verdad? Es decir, hermano, que se han normalizado prácticas que antes eran vistas como inaceptables en la sociedad. Lo hacían, pero de una forma oculta, pero ahora lo hacen a la luz del día y son aceptables y son normalizadas y legalizadas.
Claro, muchos de nosotros crecimos siendo niños y vamos a hablar solo de un tema muy particular, por ejemplo, la pornografía. La pornografía, cuando yo era niño, yo recuerdo escuchar de un niño que tenía una revista en su casa y que este niño la vio y eso fue un escándalo en toda la escuela y eso fue una cosa terrible. A nosotros a todos nos pareció eso terrible, a sus padres, a todos. Sí. Ahora no, ahora una persona accede a internet desde lo oculto de su habitación, o aún muchas veces sus padres mismos sabiéndolo, y no necesariamente se ve tan malo o tan pecaminoso como fue antes. Entonces creo que esa diversidad y esa supuesta apertura ha traído también un peso muy fuerte, especialmente sobre la juventud cristiana, que tiene ahora que luchar contra todos estos retos. Hermano José Andrés, entonces, yo pensando, ¿no?, lo que es la apertura de la mente, es decir, que cuanto más abierta sea la persona en su mente, o va a traer más desarrollo o va a traer más degradación moral. ¿Qué cree usted? Porque yo me he dado cuenta, hermano, que en el mundo que estamos viviendo, los países que son más abiertos, los países que son más respetuosos de los derechos humanos, se están convirtiendo también en los países donde están legalizando prácticas horrendas. Entonces, ¿qué tan buena es la apertura de la mente? Porque yo considero que el ser mente cerrada, el estar siempre al margen de esas mentes de la época medieval, donde todo era malo, donde aún hasta bañarse era malo, o sea, imagínense, y no sé si el hermano Ángelo también quiere comentar esto, ¿no? Pero ¿hasta qué punto nosotros podemos permitir la apertura de la mente? Amén. ¿Qué está incidiendo en esto? ¿Qué está pasando? Amén. Bueno, en este punto, y ya le voy a dar también la palabra a mi hermano Ángelo, aquí solo quisiera agregar algo interesante, y es que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y que no es lo que contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale de él. Entonces, yo creo que más que ser un problema, el qué tan abiertos seamos de mente, yo creo que el problema es qué es lo que entra en nuestro corazón, qué es lo que damos lugar en nuestra vida y qué es lo que hay en nuestras intenciones y en nuestro pensamiento. Un hombre o una mujer, un joven, pueden ser una persona de mente abierta, pero de conceptos cristianos claros y puntuales, pero de una mente abierta, una persona que es abierta a escuchar, a entender, a participar, a conocer, pero con sus límites claros en Dios, mientras que otro podría ser cerrado y no da lugar a nada, pero que tiene cosas pequeñas, pero ya dentro que está contaminado. Entonces creo que al final lo que importa es cómo está tu corazón, no tanto si eres abierto o cerrado, pero a qué da lugar a que entre en tu corazón. Hermano Ángelo, ¿quería comentar algo con respecto a esto también, hermano Ángelo? Comparto totalmente la visión de nuestro hermano José Barrera. Estamos sin lugar a dudas en una época donde la información es el plato del día. Pero ¿qué hacemos con la información que nos llega? Porque seguramente nos va a llegar tanto información buena como información mala. Y es ahí donde el joven cristiano de hoy debe saber cómo procesar lo que recibe. Aceptar lo bueno, rechazar lo malo. Porque sin duda alguna el enemigo en estos últimos tiempos va a intentar más que nunca influenciar a la juventud para arrastrarlo a todas las tendencias que seguramente vamos a tocar en el programa hoy. Y por lo tanto es ahí, como decía nuestro hermano, que debemos más que nunca defendernos contra todas estas corrientes, y por supuesto esto representa un reto aún mayor que en otras generaciones. Es decir, que debemos ser buenos filtradores de la información, y eso yo creo que es el punto más complicado, ¿no? Cómo saber filtrar y cómo saber desechar y aceptar, porque no todos están en esa madurez, y aún más el joven que todavía está en una etapa de crecimiento, de desarrollo, de formación, que muchas veces no está preparado para saber filtrar la información. Y por eso considero que... Yo creo que ahí... sí, diga, hermano Ángelo. Yo creo que ahí juega un papel muy importante desde el padre y la madre ahí importante en luego cómo el joven va a poder filtrar la información o las tendencias que luego en el entorno se va a encontrar. Ahora bien, la segunda pregunta que tenemos aquí.
Amén, que tantas cosas que surgen, a veces hasta en el momento surgen nuevas preguntas, pero la pregunta es, ya que estamos viviendo unos tiempos muy complicados, si bien es cierto, como decía el hermano José Andrés, esta persona defendía los tiempos de ahora y yo estoy clara que no es lo mismo vivir ahora que vivir en el año 1200. O sea, entiendo todos los beneficios. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora mismo, eso era impensable en esa época. Esto es un milagro para ellos. Esto sería algo sobrenatural, podernos ver simultáneamente de diferentes continentes. Si es bien es cierto que, por ejemplo, en aquel tiempo la mujer no tenía voz ni voto, la mujer no era tomada en cuenta. Si bien es cierto que en aquel tiempo el hombre, el que nacía hombre, sabía que tenía que salir a la batalla, iba a morir en la batalla. O sea, todos de una u otra forma tenían una vida muy dura, muy difícil en esos tiempos. Ahora bien, con respecto a esto, hermano José, porque creo que el hermano Ángelo tuvo un problema, amén, con la conexión, amén. ¿Ustedes creen que la generación de jóvenes que hay ahora, la actual, cómo la define usted, hermano José? ¿Cómo la define? ¿Es la más preparada, la más cualificada, la más competitiva? ¿Es la más sexualizada? ¿Cómo la definiría usted en términos generales? Y después lo llevaremos a lo que es el ámbito cristiano. Amén. Bueno, hermana Keila, justamente... y aquí creo que es importante arrancar pues hablando un poco sobre dentro de todas estas tendencias, ¿verdad? Que hemos venido tocando ahorita y cómo estas tendencias afectan la iglesia y la juventud y demás. Yo creo que definitivamente estamos frente a una juventud diferente, que quizás en el pasado lo que hoy nosotros vemos fue lo que era un muy pequeño grupo hace algunos años atrás, aún en la Europa medieval. Cuando nosotros escuchamos de estos grandes pensadores y demás, eso era un grupo pequeño y reducido, pero sí. Hoy vemos acceso a información en jóvenes por grupos masivos, grandes, de diferentes procedencias, de diferentes nacionalidades, ya no algo limitado ni reducido, ¿verdad? Ahora, ese acceso a información también ha permitido o ha traído de que pues la juventud definitivamente sea una juventud con más oportunidades. Con respecto a si es una juventud más preparada, yo voy a quedarme con que es una juventud con más acceso a información. Creo que en el pasado también hubo una juventud muy preparada, quizás en un grupo más reducido. Ahora la diferencia ¿cuál es? Que ahora prácticamente cualquier joven que desea realmente prepararse, puede acceder a mucha información, a mucho conocimiento y también así crear sus propios pensamientos y criterios respecto a algo, ¿no? Justamente todo este movimiento humanista que se da en Europa, especialmente en el siglo XIV y siglo XV, se da por una razón muy sencilla y es que hubo durante muchísimos años, y todos nosotros somos testigos de eso, especialmente en los países latinoamericanos, que pues existía un gobierno más teocrático, ¿verdad? En el sentido de que Dios decía esto y punto, y aún se le imponía a las personas. Y aquello fue bueno hasta cierto punto, pero también fue un poco dañino en el sentido de que no había una oportunidad para que la persona pensara si era lo correcto o no, sino que tenía que aceptarlo y punto. La corriente humanista abre la oportunidad para que piensen, para que reflexionen y acepten aquello. Lógicamente, con el terrible peligro de que lo que buscaba aquí con esto era desplazar completamente a Dios, pero si bien es cierto, como usted dice, trayendo otras ventajas, por ejemplo, de que ya la mujer empezaba a tener un voto, una responsabilidad, tomársela en cuenta, haber más libertad en cuanto al acceso a la información, incluyendo la misma Biblia, ¿verdad? Que fue parte de todo esto. Amén, amén. Ya tenemos aquí el hermano Ángelo. Hermano Ángelo. Vamos a ver. Amén. Aquí está. ¿Me escucha bien, hermano Ángelo? Sí, les escucho y les recibo correctamente. Hermano Ángelo, ahora le hago una pregunta a usted. ¿Cómo describe usted a la juventud de este tiempo? ¿Cómo la describe? ¿Qué palabras tiene usted para describir? Que yo sé que no es tan fácil describir la juventud porque es muy diverso, ¿no? Todo lo que se está viviendo. Pero ¿cómo la describe usted? Usted desde su lugar como joven, lo que usted ha visto en la universidad, lo que usted está viendo, ¿cómo la describe? Amén. Yo diría que la juventud de hoy en día comparte la misma visión
de todos los jóvenes a lo largo de la historia. Y es que como jóvenes somos exploradores natos. Eso sin lugar a duda. Andamos en búsqueda de nuevas experiencias, etc. Lamentablemente, en el mundo en que hoy vivimos, la exposición al pecado es mucho mayor que en otros tiempos, donde a través de las redes sociales el joven puede acceder a contenidos, incluso a través del Internet, que antes no podía acceder o no le era tan fácil acceder. Por lo tanto, como exploradores, digamos que tanto para bien o para mal, en esa definición, el joven de hoy es, yo diría, un explorador activo y digital. Definiría la juventud de hoy día como exploradores activos y a nivel digital, ¿no? Porque estamos viviendo, yo recuerdo una conferencia justamente que dio el hermano José Barrera hace un tiempo atrás con su esposa, la hermana Eduviges, al respecto de los millennials, etcétera. Eso fue hace unos años atrás. Y por lo tanto, en esa conferencia yo recuerdo cómo se detallaba un poco las características a nivel taxonómico de cada generación en concreto, ¿no? Pero si desde mi punto de vista, desde mi punto de vista actualmente estamos viviendo una época muy digital donde el joven ya no tiene una intimidad porque todo lo que es lo expone a través de las redes sociales, busca una aceptación general de lo que es el mundo que le rodea, donde tal vez hace unos años atrás le daba un poquito igual lo que llegaba a pensar el otro, hoy están más condicionados a lo que pueda pensar los compañeros, etcétera. Y eso está influenciando, lamentablemente, o puede que esté llegando, eso tal vez lo comentemos, al joven cristiano. Y esto puede ser un punto determinante y crítico en el desarrollo de una vida espiritual plena. Wow. Hermanos, entonces si estamos hablando de una época donde vemos mucho humanismo en la juventud, donde vemos mucho individualismo también, bueno, son muchas corrientes que estamos viendo, pero si estamos hablando de que el humanismo lo que ha traído en sí es que cada joven tenga su propio criterio, que cada ser humano tenga su propio criterio y no imponerle la religión porque esa es la religión, que me pareció muy bueno el hecho de, como decía, creo que fue hermano José Barrera, que el hecho de decir, vas a ser tal, vas a ser católico, porque es así, no, o sea, la gente tenía derecho a decir por qué tengo que creer en Dios y por qué me tienen que inculcar esto. Yo voy a buscar, yo voy a investigar, yo voy a buscar mis propias experiencias con Dios. Amén, para poder entender, porque la religión y mucho menos mi comunión con Dios no debería ser impuesta por nadie. Amén, debe ser una búsqueda constante que yo debo tener para con Dios y por supuesto con la ayuda de mis padres que me van formando y me van inculcando principios en el hogar. Ahora bien, si bien es cierto que se ha fomentado a que el hombre y la mujer tengan sus propios criterios, lo que se está viendo en las redes sociales es que ellas mismas están propiciando a que el joven realmente no tenga su propio criterio, sino que su identidad esté condicionada al criterio de los demás, que su identidad esté condicionada a lo que dice el grupo en masa. Vemos ahora mismo estamos viendo muchas corrientes progres, amén, en Estados Unidos y en muchas naciones. Entonces, el joven que no esté identificado con esa corriente progres, entonces lo ven mal y lo señalan. Entonces yo digo, ¿dónde está el criterio propio? Si estamos hablando de que el humanismo va en pro del criterio propio y que el joven accesa a la información para que de ella pueda tomar, medirla, ¿verdad? Probarla y decidir qué va a creer y qué no va a creer, ¿por qué ahora mismo esto está imponiéndose en los jóvenes donde en realidad no hay criterio propio? Y aquí yo veo detrás la misma mano del enemigo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Que está tomando las mentes de las personas, haciéndoles creer que este es un humanismo, que esto es libertad de pensamiento, cuando en realidad el que piensa diferente, ese es señalado. ¿Qué creen ustedes? Amén. Hermano José Andrés. Sí, qué bonito este aspecto que menciona la hermana Keila, y es que aquí hay algo que es un principio de vida, y es que en la vida nosotros, y por eso es tan importante que nosotros aprendamos
Y esto se nos enseña en todas las áreas de nuestra vida al tener prioridades, ¿verdad? Sí. Cuando una persona está joven, yo recuerdo mi mamá a mí me decía, usted, su trabajo es estudiar, me decía ella, ¿verdad? Usted trabaja, me decía, pero su trabajo es estudiar. Esa es su prioridad. Usted, si quiere hacer cualquier otra cosa, lo podrá hacer, pero usted tiene su prioridad. Y es que, hermanos, yo creo que el ser humano como tal, nosotros somos limitados en cuanto a las posibilidades que tenemos. ¿Y qué es lo que realmente experimentamos nosotros? ¿Y por qué Cristo mismo, verdad? Cuando Él le habla a sus discípulos, ¿cómo se presenta Cristo ante aquellos que querían ser sus discípulos? Les dice, ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que dejar todo lo que tienen y seguirme a mí. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? Él está diciendo, ustedes tienen que hacerme su prioridad para que puedan ser mis discípulos. Y esto mismo, hermanos, es lo que ocurre en la vida del joven. Siempre van a haber tendencias o situaciones que van a querer hacerlos a ellos discípulos también. Entonces, como bien decía la hermana Keila, hay algunos que se hicieron discípulos, por ejemplo, de las redes sociales, otros se hicieron discípulos del Instagram, otros se hicieron discípulos inclusive de la opinión de alguna tendencia o de algún grupo de jóvenes, de algún grupo de pensamiento. Y entonces, peligroso esto, porque a veces esas tendencias desarrollan criterios o desarrollan pensamientos que son completamente contrarios a Dios, y el joven está allí metido, queriendo ser aceptado en medio de aquel grupo, queriendo ser parte de aquel grupo. Y qué bonito como el apóstol Pablo nos decía en una ocasión que es menester, es necesario que agrademos primero a Dios antes que a los hombres. Y por eso les hablaba de esto de las prioridades. ¿Por qué? Porque nosotros como jóvenes creyentes necesitamos entender que todo lo que esté a nuestro alrededor siempre nos va a querer agarrar. Es más, jóvenes cristianos también usted los ve que están en las redes sociales capturados allí completamente, ¿verdad? Y esto, como explicaba la hermana Keila, ¿verdad? Por ejemplo, y en esto hay mucha situación. Por ejemplo, a veces se desarrolla mucho ese individualismo, ¿verdad? Eso de que yo publico una foto y si me pusieron un like, me siento mal, ¿verdad? El joven se siente mal. Si a usted le pasa eso y usted me está escuchando hoy, usted tiene un problema. Usted todavía no está en la visión correcta de Dios. Porque eso para nosotros, todo esto de las redes sociales y demás, hermanos, esto será algo adicional, no es nuestra prioridad. Somos discípulos de Cristo y allí es donde nosotros estamos. Excelente, hermano. O sea, que somos discípulos de Cristo y de nadie más. Ni discípulos de las redes sociales, ni de corrientes de pensamientos. Y como decía el hermano, es verdad, cada día el joven está dependiendo más de las redes sociales. Sabemos que es lo que está en el tapete. Sabemos que es una herramienta buenísima cuando queremos dar a promover algo, ¿no? Pero también sabemos que es un arma de doble filo, que hay jóvenes que dependen totalmente de lo que se muevan en las redes sociales. Si recibió pocos likes y su amigo recibió más likes, entonces sienten envidia, ¿verdad? Siente celos y quiere competir en las redes sociales. Ahora bien, hermanos, aquí vamos a abrirnos un poco cuanto a este tema, ¿no? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Porque hay muchas corrientes humanistas que se desprenden, o que muchas corrientes humanistas que se ven en lo que es el individualismo, como ya lo comentó el hermano José Barrera, el narcisismo, el relativismo. Wow, o sea, quizás algunos de la audiencia dirán, ¿pero qué es eso? Y antes de que los hermanos puedan responder, vamos a ver cómo está la audiencia, porque hay que darle tiempo a la audiencia. Amén. Bueno, aquí están reportando sintonía. La hermana Ana me dice, saludos desde Perú, Dios les bendiga grandemente. Amén. Juan Carlos manda saludos también. Dice, Dios les bendiga, siervos. Aquí el hermano Cristian Javier dice, John Lennox, dice, matemático de Oxford, cuanto más comprendo la ciencia, más creo en Dios. Qué lindo, sí. Él aporta esto que dijo John Lennox. También Alex Sabet dice, bendiciones para todos hermanos, qué buen programa. Ana Antonia dice, Dios le bendiga, hermano, sonrisa. Saludos para todos, Dios le continúe bendiciendo. No sé qué le dice hermano Sonrisa. ¿Qué le dice hermano Sonrisa? Se está riendo mucho hermano José. ¿Va con usted, hermano José Barrera? Sí, amén, amén. Ella es una hermana de allá de Barcelona, que Dios la bendiga a mi hermana. Ella siempre me decía el hermano Sonrisa. Yo no sé por qué, hermana, la verdad. Amén. Bueno, hermano, pero es un buen calificativo. Amén.
Yolanda Candelaria dice saludos desde Puerto Rico. También Angie Cadavid dice, Dios les bendiga a mis hermanos, excelente temática que Dios les ha dado en este programa. Saludos desde Colombia. Marilyn Ledesma también dice, Dios les bendiga, amados hermanos. Juanma Povedano dice que Dios les acompañe. Pastora Keila manda saludos. Mili Fonseca también. Orlando Cañas también manda saludos desde Colombia. Marcelino Díaz también manda saludos. Keren Jaico también nos manda saludos a todos nosotros. William Díaz también nos manda saludos desde Colombia. He visto que de Colombia hay bastante sintonía, desde Perú también, que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Y de Costa Rica también tenemos. Desde Costa Rica también, Costa Rica, si usted está escuchando el programa, deje sus saludos también, que creo que hay muchos que están escuchando, pero no dejan el saludo. Pero nosotros nos encanta saber de dónde nos escuchan. Sí. También la hermana Istayana, desde Girona, está enviando saludos. Amén, amén. César también, desde Chiclayo, Perú. Sí. Y hasta aquí, bueno, siguen mandando saludos, amén. Amén, qué bendición ver a la audiencia conectada. Ahora bien, vamos a continuar con las preguntas, con este tema está buenísimo. Ahora bien, hermanos, estamos como hablando de que estamos en corrientes, sumergidos en tantas corrientes humanistas, y una de ellas que me ha llamado mucho la atención y que las redes sociales están potencializando este estilo de pensamiento, para mí yo creo que es el narcisismo. ¿Qué creen ustedes? Y si me pueden hablar un poquito de lo que es el narcisismo, o por ejemplo, ¿qué otra corriente humanista se está viendo en las redes sociales? O que las redes sociales en realidad no es la culpable, sino que potencializa eso que está en el corazón del hombre. Amén. Amén. Hermano José Andrés. Sí, amén. Bueno, alguien describía, y cuando se hablaba acerca de estas corrientes que realmente quizás están entrelazadas unas con otras, describía esto con una forma muy sencilla y decía, esto es poner a la persona en el centro, ¿verdad? Esto básicamente lo que busca en cierto punto es poner la importancia no en ninguna otra cosa más, sino que lo único que importa es la persona, lo único que tiene un valor es la persona. Y esto, amados hermanos y amigos que nos están escuchando el día de hoy también, como bien decía la pastora Keila y nuestro hermano Ángelo también en sus aportes, esto no es algo que nosotros debamos de juzgar de una manera religiosa, ¿verdad? No podemos decir, esto es malo o es bueno simplemente, sino que hay que indagar, hay que explorar y entender qué cosas de esto traen un beneficio y qué cosas de eso no lo podemos tomar nosotros, ¿verdad? Entonces, creo que este concepto del narcisismo es algo que nosotros como creyentes especialmente debemos de rechazar de inmediato al entender que nosotros nunca podríamos ser nosotros el centro. El centro es Cristo, ¿verdad? La Biblia nos dice claramente a nosotros, la Biblia nos dice de que ya nosotros no vivimos, dice, no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Entonces, amén, ahora el centro de nosotros es Cristo. Pero como estas corrientes tratan siempre de exaltar o en alguna manera promover el pensamiento humano, y bueno, no sé nuestro hermano Ángelo, ¿verdad? Pero yo creo que en esto hay que tener mucho cuidado, aún dentro del cristianismo, porque también a veces uno observa, hermanos, mucha, como que se quiere dar cierto tipo de competencias, y eso, amados, no es nuestro fin, nuestro propósito, porque el centro de nosotros es Cristo. Todos nosotros, hermanos, seamos quienes seamos, hagamos lo que hagamos, tenemos un centro y es Cristo, y es a Él a quien servimos, y es a Él a quien nosotros promovemos, nada más. Amén, hermano Ángelo. Amén, comparto lo que dice el hermano José, añadiendo que evidentemente en esto tiene que haber un consenso, ¿no? Sí, esto yo creo que tiene que ser el pensamiento general del pueblo de Dios. Hay ciertas cosas que se pueden debatir, hay ciertos puntos de vista que se pueden tener en consideración, pero hay otros que son dogmáticos, son así porque son así, y no hay lugar a que sea una variación de la misma, ¿no? Por lo tanto, en cuanto a lo que es el narcisismo, que es amarse a sí mismo, viene de Narciso, aquel que miró el agua, era extremadamente bello y se enamoró de sí mismo.
Esto es lo que se está promoviendo hoy en día en las redes sociales. Actualmente vemos cómo la persona le rinde culto a su propio cuerpo. Estamos viendo cómo las personas exponen su propio cuerpo en satisfacción, mezclado con hedonismo, etcétera, a través de las redes sociales. Y esto es un punto crítico, porque hoy vemos incluso cómo ciertos de nuestros jóvenes de las propias iglesias, cómo se pueden estar cayendo en estas mismas redes. Nuestras redes sociales, yo siempre he dicho, deberían ser el portal de acceso de una forma pasiva y activa de predicar el evangelio, no de estar promoviendo otras cosas, porque al fin y al cabo nosotros no podemos ser de este mundo y no somos de este mundo, ¿no? Y al final deberíamos utilizar las herramientas que Dios nos ha dado para dar a conocer a quien debe ser, es y siempre será, como dice nuestro hermano José Barrera y como creemos todo, el centro, que es Jesucristo. Amén, amén. Es decir, que nosotros debemos hacer el uso de las redes sociales no para potenciar el yo, sino para hablar de Cristo, para mostrar a Cristo. Ese es el escaparate, como decía el hermano Ángelo antes de comenzar el programa, decía, bueno, las redes sociales es el escaparate de ahora. Y es verdad, nosotros decidimos qué vamos a poner en el escaparate, qué vamos a poner en la vitrina. El escaparate aquí en España son las vitrinas que se ponen en la entrada de las tiendas. Porque en Venezuela, por ejemplo, el escaparate es un armario, es un ropero. Entonces, para que puedan entender, el escaparate es lo que en mi país le llaman las vitrinas las vitrinas, exacto, las vitrinas. Entonces, la culpa en realidad no son de las redes sociales, sino quien las está usando, ¿no? Somos nosotros. Las redes sociales me van a decir lo que yo voy a hacer, lo que no voy a hacer. Soy yo la que decido qué voy a mostrar y qué no voy a mostrar. Y yo lo veo a ustedes un poco críticos en cuanto a esto, ¿verdad? Que están viendo y estamos viendo que esas corrientes de exhibicionismo se están filtrando en la juventud. ¿Qué crees tú, Senair? Muchísimo. Mucho, ¿verdad? Redes sociales, todo lo que nos rodea. Sí, narcisismo puro. Sí. Y porque en la juventud está la belleza, en la juventud está la lozanía. Sí. ¿Quiere decir algo más, Ángelo? Diga, sí. Hay una frase, pastora, que escuché hace unos años atrás cuando se empezaba esto de las redes sociales, y es: las redes sociales hay que usarlas, pero no hay que dejarse usar por ellas. O sea, nosotros debemos utilizar las redes sociales con un fin. Las empresas hoy en día utilizan las redes sociales como una de las herramientas de marketing digital más potentes y son una de las herramientas más usadas que generan ventas. O sea, es tremendo la cantidad de dinero que se invierte en redes sociales para obtener ese fin. Nosotros como iglesia y como jóvenes cristianos debemos usar las redes sociales con un fin concreto. O sea, yo recuerdo cuando empecé en la universidad que, pues claro, en clases éramos más de 90 personas y no llegas a tener una relación con todas. Pero sí que como creas grupos de WhatsApp, etcétera, al final te van agregando a través de las redes sociales y demás. Y habían personas con las que nunca había hablado porque no tenía la oportunidad, que se acercaban de vez en cuando y me decían, tú eres cristiano. Y era una forma pasiva de predicar, porque a través de las redes sociales tiene que haber una coherencia. O sea, las redes sociales, si la vamos a utilizar para mostrar quiénes somos, lo que no puede ser es que uno diga que es cristiano y en las redes sociales esté proyectando una imagen totalmente diferente. Y en esos, permítanme ser, pero yo soy muy crítico en cuanto a eso. Sí. ¿Qué cree usted, hermano? Hable. ¿Qué es crítico? Sí. Yo soy crítico en el sentido de la proyección de algo que no es. O sea, tiene que ser uno coherente. Uno no puede decir que es cristiano de cara a los hermanos de la iglesia y luego, fuera de los hermanos de la iglesia, ser una cosa totalmente diferente. Yo creo que los frutos hablan, y así lo dice la Biblia, ¿no? Y uno de los lugares donde más se da a conocer es a través de las redes sociales. Si la Biblia dice actualmente, de la abundancia del corazón habla la boca, hoy también podríamos decir que de la abundancia del corazón habla la boca y las redes sociales también.
Wow. hermano, No sé hermano si se José. pudo escuchar. Sí, No sé entendí si se pudo perfecto. escuchar Hermano José, usted que trabaja con equipos digitales, porque tengo entendido usted es profesional en el área de sistemas, ¿no? Creo que sí, ¿no? En la parte de la informática. Hermano José Andrés Barrera, colaborador y misionero en Australia. ¿Cómo, vamos a ver cómo le hago esta pregunta, que esto sale aquí ahora mismo? ¿Cómo ha manejado usted esto de la informática, las redes sociales? ¿Cómo lo ha hecho usted? Perdóneme que no haya cómo hacer la pregunta, pero ¿cómo lo ha manejado usted mismo ahora mismo? ¿Cómo lo está manejando? ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente que puede dominarlo o que hay momentos en que esas redes sociales quieren embargar su vida, o sea, le quieren quitar tiempo? Porque yo le voy a ser sincera, a mí a veces las redes sociales, con los programas, con las entrevistas, a veces siento que me está tomando más tiempo de lo que debería tomar. Ahora le pregunto yo a usted, hermano José, ¿cómo se siente usted con respecto a esto? Sí, es una pregunta muy buena, hermana Keila, y creo que es algo en lo que nosotros tenemos que tener mucho balance. A veces inclusive el hermano Ángelo hacía un aporte muy especial, muy especial, porque él hablaba de tener, digamos, la red social como también una plataforma externa de quién yo soy, ¿verdad? Sí. Eso es muy bonito. Y a veces también observamos, y hay que tener mucho cuidado para todos los jóvenes que nos están escuchando hoy, a veces usted observa en una red social a una persona que pareciera ser un gran cristiano, pero si usted conoce a esa persona es un desconocido completo en su iglesia local. Esa persona se aparece allá de vez en cuando, pero en la red social pareciera ser alguien increíblemente involucrado y conectado y demás. Entonces yo creo que ese alineamiento, ¿verdad?, que nos hablaba el hermano Ángelo, que hay que tener, debe de estar en todos nosotros y en todos los niveles en la iglesia, ¿verdad? Desde el jovencito, si un joven es el que le gusta participar en muchos programas y sale en muchos programas y muchas cosas, pues también debe de tener esa misma vida en la iglesia. No es posible que uno salga por todo lado de las redes sociales y en la iglesia no sale ni en el culto, no aparece en el culto, ¿verdad? Pero algo importante, y la hermana Keila nos preguntaba, bueno, hermano, eso es exhibicionismo en realidad, eso es demostrar que soy y no lo soy, también para llamar la atención, ¿no? Sí. Claro, hermana. Y mire, y a mí me ha pasado, y se lo digo, hermana, en toda confianza, hay personas que de pronto me han preguntado, hermano, ¿usted conoce tal persona, tal joven, tal jovencita? Le digo, sí, le he visto. No, porque esta persona dice que es creyente, que es de tal iglesia, que su pastor es tal y que es esto. Y yo digo, bueno, sí, bueno, ahí más o menos está llegando. Yo creo que es una persona que está en su proceso, está empezando, pero no es quien refleja o quien pareciera ser en la red social, ¿verdad? Y tal vez volviendo a la pregunta que me decía la hermana Keila, ¿cómo manejamos esto? Hermana, eso es un reto tremendo y yo se lo digo en primera persona aquí. Para mí también es una situación donde muchas veces he tenido inclusive que limitarme de algunas cosas y saber priorizar qué es lo que sí, qué es lo que no. Y recuerdo una experiencia que tuvimos ahorita en medio de la pandemia que pues de pronto nos invitaban a predicar o a participar de un programa por aquí y por allá y entonces llegó un punto en el que yo le dije a mi esposa, ¿sabe qué? Ya yo no voy a participar en nada más porque es que ya no puedo, o sea, tengo el trabajo, tengo la iglesia, tengo el bebé, tengo esto y ya no daba para más, ¿verdad? Y bueno, pero pasó algo muy interesante ahí y justamente en el culto que yo dije, este es el último culto en que participo, un culto allá en Perú, y recuerdo que termino de predicar y cuando terminé de predicar el pastor me dice, hermano, yo quiero orar por usted y me dice, y antes de orar quiero decirle algo. Mire, dice, si a usted lo invitan a participar de un programa, sea en línea o sea en lo que sea, pastor, muy lindo, me dice, usted siempre diga que sí, me dice, nunca diga que no. Nunca diga que no porque dice, esto es lo que usted puede hacer en esto también y es su aporte. Entonces yo creo que, hermana, en esto hay que hacer un buen balance, ¿verdad? Hay que hacer una buena prioridad y no permitir que esto tome lugares que no debe de tomar y que no son correctos también en nuestra vida. Como obreros, como servidores de Cristo, lo mismo los jóvenes. Nunca permitas que las redes sociales tomen lugares que no deben de tomar en tu vida, que debes de tener con tu familia y con tus amigos también. Hermano José, bueno, ese consejo que le dio ese pastor me recordó el consejo de mi madre hace unos meses atrás, que me dijo, porque ella sabía que yo a veces no paraba. Es más, yo recuerdo que una vez la pastora Maribel una vez me preguntó, ¿sabes cómo ella es tan sincera? Keilita, pero
¿tú cocinas? ¿Tú cocinas, Keilita? ¿Y tú tienes ahí tu trabajo y tu casa? Y yo le decía, claro, hermana Marbeli, claro que cocino. Pero claro, habían días, hermanos, que eran intensos. Entonces mi madre me dijo a mí, administra bien el tiempo. Amén. Administra bien el tiempo. Pero nunca rechaces la invitación de las iglesias, siempre y cuando tú puedas, nunca la rechaces. Por muy grande que sea la iglesia o por muy pequeña que sea esa congregación, por muy humilde. Amén. Me dijo, pero no rechaces, atiéndelos a todos con amor. Amén. Mi madre me decía, eso sí, el día que tú no puedes. Si es de madrugada, es complicado. Me dijo, pero administra tu tiempo, pero toma a todos en cuenta con el mismo grado de importancia. Amén. Y allí se refleja la humildad, hermanos. Amén. La humildad. Y como dice el hermano José Barrera, eso a veces pasa. Uno dice, estoy agotado, estoy cansada. No es fácil. En la pandemia fue intensivo, hermano. La pandemia para mí, yo creo que fue la época que menos descansé. De verdad, cada vez que íbamos a grabar, Gabriel me decía, o mi otro niño me decía, mami, otra vez. ¿Hasta cuándo, mami? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y sé que hay que tener un equilibrio porque yo tengo un hogar, yo tengo un esposo, yo tengo hijos, yo tengo que cocinar, como decía la hermana Marbeli, y claro que sí, yo cumplo con mis deberes, aunque tengo una gran ayuda también. Cuando a veces yo estaba muy apurada, yo tengo a mi querida suegra conmigo, aquí también Senaí nos ayuda, entre todos nos ayudamos, pero es verdad, hay que tener un equilibrio y un balance porque las redes sociales nos pueden hasta ahogar, pero entendiendo que lo que estamos haciendo nosotros en las redes sociales es predicar la palabra. Amén. Porque siempre recuerdo un consejo que dio mi esposo una vez para un programa en Perú. Decía que las redes sociales no sean el medio para darte a conocer a ti mismo, sino para dar a conocer a Dios. Amén. Porque el joven y las personas, no solamente el joven, todos en las redes sociales se dan a conocer a sí mismos. Los cantantes, los actores, los influencers, todos se dan a conocer a sí mismos. Pero la diferencia de los cristianos es que nosotros no nos podemos dar a conocer a nosotros mismos, sino a Dios. Amén. Y esa es la gran diferencia y esa es la lucha que tenemos diariamente. Amén. No sé si el hermano Ángelo quería decir algo. Levantó la mano. ¿Quería decir algo? No, amén. Estaba diciendo gloria a Dios. Amén, amén. Vamos a ver las redes sociales ahora. Vamos a ver cómo está la audiencia. Amén, hermana Senaí. Amén, amén. Bien, bueno, aquí la hermana Génesis Nava nos está saludando y dice, amén. Bueno, ella nos sintoniza desde Venezuela y dice, Dios le bendiga. Las redes sociales son un medio de comunicación, más que un fin, es una herramienta. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que no existe? El problema es que no existe cantidad de contenido de calidad cristiano, sino contenido mundano, que no solo promueve el narcisismo, sino también idolatría, adulterio, etc. Yo creo que no debemos culpar la red social, sino más bien educar a los jóvenes a ser selectivos con el contenido que se consume. Muy bien, sí. Y también nosotros como cristianos ser responsables y tomar la carga y crear contenido. Así es. Ella escribe y dice... Excelente lo que dice la hermana. Y como decían los hermanos, es que no culpa las redes sociales, sino que somos nosotros los que administramos las redes sociales. Amén. Somos nosotros los que decidimos qué vamos a poner y qué no vamos a poner en nuestro escaparate, ¿no? Así es. Y ella sigue y dice, necesitamos con urgencia que como iglesia instruyamos a nuestros jóvenes y adolescentes al uso sabio y consumo de contenido. Recuerden que la lámpara del ojo es el cuerpo. Amén. Las redes sociales son y ella luego dice, las redes sociales son un termómetro espiritual. Amén, amén. Ella aporta esto, que es un comentario realmente muy interesante. Sí, muy interesante también, muy bueno, hermana Génesis, Dios le bendiga mucho. Ella, por cierto, ella siempre está posteando mucho contenido cristiano, dirigido hacia la mujer, consejos prácticos, y ese es el contenido que los jóvenes deberían hacer, ¿verdad? Así Todo es. Joven cristiano. Amén. ¿Qué otro? Manuel Vilches también nos saluda desde Barcelona. Joana Aguayo también nos saluda, a todos nosotros, a los invitados también. Marlene Baltasar también nos saluda. Lilian Jiménez también nos sintoniza desde País Vasco, Bilbao. Ay, qué bendición, qué bendición. Amén. Liliana Domínguez también nos saluda desde Venezuela. El pastor Wilber Monzón también nos está saludando desde Guatemala. Dios le bendiga, pastor. Berta Cruz también nos saluda desde Colombia. Gustavo Niño también nos saluda. Belés Vera Carmen, la hermana Carmen nos saluda desde Barcelona también. Patricia Córdoba también nos saluda desde Tarragona, España. He visto varios comentarios desde Tarragona, desde Reus también los he visto. Que el Señor les bendiga a todos los hermanos que han estado dejando su sintonía. La hermana Elizabeth Duarte también la vi conectada.
de Colombia. Ella es muy fiel también en los programas. Amén. Bueno, vamos a continuar. Excelente los comentarios de nuestros hermanos. Amén. Por las redes sociales. Bueno, yo siempre he dicho que la audiencia siempre está sumando, siempre da contenido. Muchas veces hemos desarrollado un tema, pero resulta que cuando la audiencia comienza a hablar, comienzan a tocar puntos que nosotros ni siquiera lo teníamos preparado y enriquecen el programa, enriquecen el contenido del programa. Así que gracias a todos ustedes. Ahora bien, hablamos de narcisismo, hermanos. ¿Y qué tal el relativismo? Es decir, lo que es bien para mí, lo que es bueno, pues seguramente para ti no es bueno, ¿verdad? Y lo que para ti es malo, quizás para mí no es malo. Entonces, por favor, no nos enrollemos con esto. ¿Qué crees tú? Ese es el relativismo. ¿Hasta qué punto podemos nosotros ser tolerantes en esto? Como jóvenes, y no solamente como jóvenes, como todo tipo de personas, pero estamos hablando de los jóvenes porque eso es lo que se está viendo ahora más. Hermano Ángelo. Amén, hermana pastora Keila. El relativismo, como bien indica, es eso, ninguna verdad es absoluta. O sea, ni yo tengo la razón ni la tienes tú. En ciertos aspectos de la vida, como creo que mencioné antes, se puede llegar a tener una cierta flexibilidad, ya que todas las personas de por sí tienen yo diría, la oportunidad de poder opinar, pero hay ciertos aspectos que no son opinables, son dogmáticos, son así porque sí. Sobre todo los aspectos que tienen que ver con la doctrina, el evangelio y la identidad de Dios y lo que representa a Dios. Eso es así porque Dios lo dijo y no hay una variación alguna en cuanto a lo que es lo que Dios ha dicho. Porque en cuanto se comienzan a expresar opiniones sobre lo que ha dicho Dios y dar una interpretación ajena a la interpretación que Dios ha querido dejar dicha y expresada, es cuando comienzan a surgir ciertas tendencias que hoy son el resultado de la mucha variedad de prédicas, etcétera, que hoy vemos en la sociedad y que muchos jóvenes se dejan arrastrar también por muchas de estas. Por lo tanto, en lo que son los aspectos claves del evangelio, lo que es Jesucristo, la identidad, la doctrina, y esto es dogmático, esto es así y es así, no hay variación alguna. En todo lo demás, o prácticamente en todo lo demás, las opiniones de cada quien pues enriquecen. Es el fundamento de la sociedad. Lo que tú aportas, luego lo aporta el otro, y no necesariamente uno tiene la verdad absoluta, porque el único que la tiene absoluta sí o sí es Dios. Ese sí que no se equivoca. Ahora bien, hermano José Andrés, con respecto al tema del relativismo, ¿hasta qué punto nosotros podemos permitir el relativismo dentro de la juventud y dentro del mundo cristiano? Porque, por ejemplo, vamos a algo tan sencillo como, por ejemplo, para mí que soy venezolana, para mí no hay algo más rico que las arepas, y esa es mi verdad, pero seguramente para usted que es costarricense, yo no sé qué es para usted, qué es lo más rico para ustedes allá. El gallo pinto, hermana. ¿El qué? El gallo pinto se llama. El gallo pinto, por cierto, lo he escuchado, el gallo pinto de los ticos. O sea, sí. Esas son verdades que no son absolutas. O sea, nosotros no vamos a entrar en debates, en cosas que de repente para mí es lo mejor y para otro no. De repente, para mí, el color favorito es el rojo. Y de repente para el hermano Ángelo su color favorito es el azul. O sea, son opiniones que se respetan. Y yo creo que como cristianos no debemos caer en esto, que esto es delicado también, porque el hecho de que nosotros seamos cristianos y estamos claros en lo que creemos, muchas veces queremos convertir en doctrina gustos que no debería ser doctrina. Y bueno, aquí estamos ahondando un poco en esto, ¿no? Entonces es malo así, entonces si te pones el cintillito aquí, es malo, porque es amarillo, es llamativo, estás llamando la atención. O sea, yo creo que hay cosas que podemos nosotros, ¿cómo decir? Podemos jugar con ellas, porque no son verdades absolutas, porque de ellas no depende la salvación, ni tiene que ver con la doctrina, ni tiene que ver con los principios cristianos. Amén. Pero hay cosas que sí no podemos jugar con ello. ¿Qué nos puede decir también usted, hermano José? Sí, qué lindo este punto que estamos tratando, porque yo creo que en esto se ve muchísimo en estos tiempos. Y hay algo tremendo, y es que lo más complejo de esto no es lo que se ve. Lo que se ve es maravilloso. Cuando una persona te dice, mira, es que yo creo, yo opino, a mí me parece,
te abre la oportunidad de poder educar o enseñar a una persona. El problema más grande es lo que no se ve, lo que las personas creen, asumen, aceptan, adoptan, y especialmente en términos cristianos, porque a ellos les parece así, pero nunca lo expresan. Y entonces viven en una continua guerra con el mundo, con los pastores, con los hermanos, con todo el mundo están en guerra, porque ellos tienen en su mente, vamos a llamarlo, un relativismo doctrinal que ellos crearon, que ellos se lo imaginaron así, pero que no es así. Y en esto hay algo muy, muy tremendo, porque nosotros vemos, yo siempre les cuento a los hermanos que en una ocasión fui a un lugar, a una iglesia, y me compartían algunos hermanos, me decían, hermano, aquí me decía, se está metiendo el mundo. Así digo yo, ¿y por qué? Me dice, mire, las hermanas usan sandalias, decía, para pasar al altar. Y yo me quedé en silencio, yo no opiné nada en el momento. Pero luego fui a otro lugar, en otro país, y me decía los hermanos, aquí la cosa está mal. Dice, mire, las hermanas pasan con zapatos de tacones al altar. Y entonces, mire qué tremendo cómo nosotros, aún dentro de una misma organización, podemos tener conceptos diferentes que, como bien decía la hermana Keila, son opiniones, pero si lo traemos dentro de este círculo de lo que estamos hablando, esto es relativismo, hermano, es lo que yo opino, lo que a mí me parece, la forma como yo creo, y convierto aquello en un dogma, en una doctrina, y peor aún, trato de imponerlo, y el que no lo hace como yo, está mal, porque debe de hacerlo así, tiene que ser así, porque yo digo que es así, porque así me enseñaron. Y recientemente visité a una persona también que, bueno, gloria a Dios, la persona había dejado la iglesia y otras cosas, y fui a visitarle, y el hermano me comparte algunas cosas, y yo le dije, mire, hermano, lo primero que tengo que decirle es, eso que usted me está diciendo, eso ni está en la Biblia, ni está en nuestro libro de doctrina, ni está en nuestra constitución y reglamento de la obra. Lamento decirle que eso que usted piensa es la opinión de alguien que le dijo a usted. Entonces, a veces, amados, en esto, yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Como creyentes, es verdad que hay ciertas cosas que podemos opinar y demás, será nuestra opinión. Pero qué lindo y qué importante lo que decía el hermano Ángelo, que nosotros seamos más aprendedores, más personas que estemos abiertos a escuchar y aprender, y no tanto a querer imponer o opinar o deducir nuestras cosas, sino que estemos más abiertos a escuchar la voz de Dios y que Dios vaya guiando nuestras vidas. Es verdad, hermano, y es un tema, este tema sirve para otro programa, y es un tema que tiene mucha tela que cortar y mucha polémica, porque hay cosas que son indiscutibles, hermano, hay cosas que nosotros no lo podemos negociar, la existencia de un Dios trino, tantas cosas que están en la Biblia que no podemos negociar. Hay otras cosas que nosotros, por resguardarnos en la santidad tanto interna como externa, también nos cuidamos y muchísimo, pero también hemos visto mucha gente que por cosas que ellos creen, y que yo les respeto su opinión, yo respeto su forma de pensar, pero por el hecho de que ellos lo creen, ellos lo convierten en una verdad absoluta, y no solamente lo quieren para ellos, sino que lo quieren imponer a otros. Imagínense. Entonces, ahí está el problema. Pero lo que no debemos nosotros jamás negociar son los principios bíblicos, son las verdades que hemos aprendido y que las tenemos en la Biblia. Eso jamás se puede negociar, y eso es una verdad absoluta. Amén. Ahora bien, esto sería para otro tema, es muy interesante. Sí, porque hasta dónde yo puedo entender que esto es una verdad absoluta y lo que no es verdad absoluta. Wow, esto sí está complicado aquí. Y algo que yo veo en esto, hermano, estoy abriendo cuanto a esto, es que cuando alguien, en base a una opinión, quiere establecerlo como un dogma, eso es humanismo. Eso es humanismo, hermano, porque se está prevaleciendo su yo, está prevaleciendo su forma de pensar sobre lo que es la misma palabra de Dios. O sea, imagínense, hasta cuidado con esto. Y nosotros como cristianos debemos ser maduros espiritualmente para poder entender lo que es esto, y también ser respetuosos de las diferentes opiniones de los demás, pero respetuosos de ello. Amén. ¿Quieres comentar algo tú? Sí, bueno, respecto a eso, que es muy interesante, y a mí este tema me gusta mucho. Todo el mundo puede tener su opinión propia, eso no está mal. Supuestamente vivimos en un mundo libre, entre lo que cabe. Pero la cuestión es cuando tú tienes una opinión y tratas de imponérsela a alguien. Eso ya como que no. Claro, bueno, pero tú que Dios nos ayude. Tú puedes tener tu opinión, pero no trates de imponérmela a mí. Exacto. Claro, hay cosas que son principios bíblicos que no son negociables, jamás. Exacto, jamás podrán ser. Como la Trinidad, hombre y mujer. Sí, exacto. La creación de Dios,
del mundo, de nosotros, pero hay otras cosas que, bueno, como dijo el hermano José Andrés, ahí entra un poco el relativismo. Sí, eso es, y también las culturas. También. Las culturas, porque, por ejemplo, hermano, está en esa, no sé si usted ha podido ir a la India o esos lugares, por ejemplo, entrar al templo es una falta de respeto entrar con calzado, ¿sí? Sí. Eso para ellos es una irreverencia, ¿no? Para nosotros es irreverencia entrar descalzos al templo. Por ejemplo. Es cuestión de cultura. Sí, hay cosas de cultura, tremendo, ¿no? Pero sí somos defensores. Sí, iba a decir, hermano, iba a decir algo. Quería comentar algo aquí. Y es que hay algo interesante en esto, y es un tema, como usted dice, ¿verdad? Esto es otro tema que necesitamos hablar, ¿verdad? Pero es otro tema aparte. La próxima temporada. Pero hay algo importante en esto, hermano, y creo que quiero aterrizarlo en el programa de hoy. Finalmente, el peligro que existe aquí es que nosotros, inclusive vamos a hablarlo ahora como obreros, como servidores de Cristo. No importa si usted es un líder juvenil o un predicador de iglesia o simplemente una persona que opina algo. Pero nosotros como servidores de Cristo, qué peligroso que es utilizar o adoptar estos conceptos humanistas, tratando nosotros de imponer nuestras opiniones, humanistamente hablando. Qué lindo cuando usted impone la opinión de Cristo. Qué lindo cuando un joven dice, no, es que la Biblia me dice a mí que si yo me hago amigo del mundo, me constituyo enemigo de Dios. Usted está imponiendo una verdad absoluta de Cristo. Eso es diferente. Pero miren, vean qué tremendo, hermano. ¿Y hasta dónde llega esto? Por ejemplo, todos sabemos de muchos que en su tiempo opinaron que el estudio, hermanos, era pecado. Que el estudio venía pronto y era perder el tiempo porque venía pronto y nos íbamos culpa del cielo rapidito. Ese era, sí. Y miren qué tremendo. Cómo a veces el acceso a la información nos limita de entender cosas. Si usted lee la Constitución y el reglamento del movimiento misionero mundial, y muchos de esos, de los que estoy hablando, servían también dentro de esta obra. Usted lee la Constitución y el reglamento del movimiento misionero mundial, está allí escrito y dice puntualmente, nosotros los creyentes del movimiento misionero mundial creemos que el joven debe de estudiar y debe de prepararse para que luego pueda también traer ese estudio y ponerlo al servicio de Dios. Mire, cosas que están en nuestro fundamento, mientras otros enseñaban, tenemos que decirlo, hermano, bajo un concepto humanista, su propia opinión, y trae eso, hermano, dolor, lamento y mucha tragedia. Tremendo este tema, está buenísimo, sí. Está buenísimo el tema, hermano, está buenísimo, pero claro, se nos extiende el tiempo. Por ejemplo, nosotros como conservadores, para nosotros hay verdades absolutas, hermanos, que están en la Biblia y no es por cuestión de dogma, porque el hecho de que la mujer se vista decorosamente, eso no es una norma impuesta por el hombre, es que lo dice la Biblia. Porque si para algunos lo ven que nosotros queremos propiciar eso, jamás, que Dios nos libre. Porque la palabra de Dios habla del decoro en la mujer, en el vestuario, y tanto en la mujer como en el hombre. Esas son cosas que nosotros no podemos negociar. Son cosas que la entendemos perfectamente. Y no quiero que vaya a confundirse la audiencia con esto, ¿no? Estamos hablando y estamos preparando nuestras mentes para hablar de este tema con la sabiduría de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver con los principios bíblicos, y que la hemos convertido de repente, en la Biblia. Sí, y que se convierte como un dogma, ¿me? Y es establecer el humanismo, porque eso es establecer la forma de pensar de alguien y imponerla, ¿me? Tremendo. No sé si quién más está escribiendo por ahí algo. Cristian Javier, hermano Cristian Javier dice, hay un problema con las redes. Es la fuente de dopamina para muchos, sí. Hormona responsable de la felicidad o sensación de placer. Cada vez que recibes un like, te sientes bien, y si no, lo contrario. Así es. Pero también obedecer la palabra, u orar, cumplir un ayuno, ganar almas, ayudar a los padres, también produce dopamina. Amén. Bueno, nos están saludando la Elizabeth Duarte, también nos saluda Elba Arirama, también nos saluda desde España, manda saludos al pastor José Barrera, a todos nosotros. También desde Tarragona nos vuelven a saludar. Qué bendición. Bueno, hay gente aquí conectada. No sé si hay algunos otros comentarios que no logro ver. Pero amén. Para todos, Dios les bendiga, queridos hermanos. Sigan reportándose. Amén. Bueno, vamos a continuar con las preguntas. Hermana Keila. Sí, diga, hermano. Disculpe que le interrumpa. Sí. Es que hay un comentario muy importante allí en lo que han comentado. Hay una hermana que se llama la hermana Lilian Jiménez,
y ella dice, yo como nicaragüense dice, me gusta el gallo pinto. Eso es un comentario muy importante, hermana. Bueno, esa es su verdad absoluta. Ay, Dios mío, bro, eso es verdad absoluta. Por ejemplo, nosotros mañana, con la ayuda del Señor, aquí en la iglesia, vamos a degustar un sancocho dominicano. Un sancocho dominicano. Ay, el hermano tiene sangre dominicana, el hermano Ángelo, amén. Sí, imagínense, para el dominicano, el sancocho dominicano, no hay ninguno que sea igual a ese sancocho. ¿Quién va a contender con dominicano? El más rico. El más rico, ¿verdad, Ángelo? Hermano Ángelo, pero cada quien tiene su gusto, ¿no? Esa es mi opinión. Esa es su opinión. Imagínese, hermano Ángelo, que yo lo guarde y te llega a la iglesia. Aquí lo mejor que hay es el sancocho dominicano y punto. Y aquí lo que se va a hacer es pura comida dominicana porque esa es la mejor del mundo. ¿Qué se imagina eso, hermano Ángelo? Y hermano, y nos reímos, pero esas cosas han sucedido. Esas cosas han sucedido en las iglesias. Y ese es un tema delicado. Estamos preparando para la segunda temporada. Ya estamos lanzando ahí, es un tema que lo tenemos estudiando de hace 2 meses, y es esto, el establecer, ¿verdad? El respetar las culturas, miren lo tremendo, ¿no? Y de establecer lo mejor y comparar. Y esto hay que tener mucho cuidado como iglesia, porque, oye, si las personas de afuera son hasta muy respetuosas, ¿cuánto más el cristiano deberá ser respetuoso de esto, no? Y establecer y comparar, hermanos, eso va a ofender, eso va a crear un conflicto dentro de la iglesia, ¿amén? Y eso es delicado. Bueno, hermanos, seguimos ahora con la próxima pregunta que tenemos para ustedes. Ahora bien, después de que todo esto que hemos hablado, hermanos, que son muchas más corrientes, está el materialismo, ¿amén? Donde solamente vale lo que es material, la materia en sí, o sea, todo aquello que se pueda ver, todo lo que es invisible, lo que no tiene sentido, ¿no? Y siempre todas estas corrientes van en contra de Dios, amén. Ahora bien, de acuerdo a todo esto que hemos hablado y que todavía falta mucho por hablar de las diferentes corrientes que se están viendo en la juventud hoy mismo, mucho en la juventud, lo digo porque esta es la generación que está siendo más atacada por las corrientes humanistas, la más atacada. ¿Qué desafíos, hermano José, qué desafíos se enfrenta la iglesia y en especial la juventud de hoy? ¿Qué nos depara? ¿Qué retos tiene la juventud de hoy, hermano? Sí, qué bonito meditar en esto, hermanas, porque hay un principio y que yo creo que nosotros siempre debemos de volver a la Biblia. Siempre cuando nos preguntamos sobre todas estas cosas, la opinión de todos nosotros es muy bonita, pero la palabra de Dios siempre se impondrá sobre nosotros. Amén. Y aún en nuestras mismas opiniones siempre la palabra se impone, ¿verdad? Porque es nuestra fuente de verdad. Y en esto hay algo interesante, importante. Creo que en medio de todas estas corrientes humanistas debe de permear un principio básico, y es el principio de que nosotros, la fuente de nuestra vida, de nuestro sustento, de lo que nosotros somos, está en Cristo. Y de manera muy linda, miren que hay algo interesante. Los discípulos estuvieron con Jesús 3 años, ¿verdad? Pasaron un tiempo precioso con Jesús, algunos menos, otros más, pero ellos, Cristo muere, Cristo resucita, se aparece a ellos, y Cristo le dice a los discípulos, miren, ahora toda autoridad, dice él, me ha sido dada, y por lo tanto le dice él a los discípulos, yo les digo a ustedes que vayan y que prediquen y que hagan y todo esto, pero, y ellos aparentemente esto ya era un mandato, ya tenían que salir a predicar, pero vemos ya en el libro de los Hechos que Jesús visita a los discípulos estando ellos allí en el aposento alto y les dice a ellos que ellos van a recibir poder cuando descienda el Espíritu Santo, y dice, y me seréis testigos. Pero hay algo importante allí. Jesús está notando a ellos que a pesar de su experiencia de tantos años con él, que a pesar de que ya Cristo había recibido la autoridad en el cielo y en la tierra para darles a ellos, para que ellos fueran, él les dice a ellos, pero van a recibir poder. ¿Para qué dice? Para que me sean testigos, haciendo entender que hasta que no recibieran ese poder, todavía no estaban preparados para salir. Ven qué interesante, hermanos. Jóvenes, amigos que nos escuchan hoy, nosotros hoy en el siglo
que estamos viviendo, seguimos necesitando recibir ese poder de Dios para hacer la labor de Dios. Necesitamos indispensablemente el Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando Cristo visita a los discípulos, les dice, van a recibir, le está hablando de algo que iba a acontecer en el futuro. Y entonces dice, y entonces ustedes me van a ser testigos, algo que iba a ser en el futuro, denotando que todavía no estaban preparados. Oiga eso, a pesar de su experiencia, a pesar de su conocimiento, a pesar de todo, les faltaba ese ingrediente. En este tiempo, hermana Keila, hay retos tremendos, tenemos todos estos conceptos y muchos más, pero amados hermanos, si nosotros hacemos del Espíritu Santo la fuente de nuestro impulso, la fuente que nos lance a nosotros, que nos propulsiona a nosotros, hermanos, vamos a hacer cosas tremendas en Dios. Amén, hermano Ángelo. ¿Qué desafíos le espera a la juventud de hoy con todo esto que se está viviendo, hermano? Amén, pastora. Me sumo, ¿no?, a las palabras del hermano José. Todas las épocas, yo digo que han traído sus pros y sus contras. Todas las épocas los jóvenes se han visto sumergidos en el despliegue de todo el arsenal del enemigo. Yo siempre he dicho que los jóvenes somos el primer objetivo, porque representamos una amenaza significativa para los planes del enemigo, ¿no? Representamos esa energía, ese vigor, ese querer hacer, ese querer cruzar fronteras. Y eso trasladado al evangelio, un joven en las manos de Dios representa un arma muy poderosa en las manos de Dios para desmantelar todos los planes que el enemigo pueda presentar en un territorio, etcétera, ¿no? Y por lo tanto va a estar ahí en el punto de mira. Pero yo creo que los retos actuales a los que la juventud cristiana se está enfrentando tienen un matiz muy diferente a épocas pasadas. Hoy la hemorragia de los valores, el deterioro significativo de la fe en muchas personas, en muchos países, esa destrucción de los conceptos fundamentales del hogar, de la familia, de esos valores principales que se han mantenido durante muchos siglos intactos, en cuestión de poco menos de un siglo, se han visto deteriorados y afectados a niveles que sin precedentes. Por lo tanto, en la actualidad, en pleno siglo XXI, los retos a los que nos enfrentamos en esta época digital, donde estamos plenamente sumergidos en una situación donde las amenazas vienen por doquier y las tentaciones a través de las redes sociales y el internet, se ha visto todo magnificado, pues es muy grande. Puedo decir que sí. Pero al igual que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, totalmente en un territorio alejado del suyo, igualmente José, ellos pudieron poner su confianza en Dios y decidieron de corazón que ellos se iban a mantener íntegros a Dios y que iban a salvaguardar esos principios que habían recibido. Yo creo que también la juventud de hoy puede, a pesar de que los tiempos sean aún más difíciles y a pesar de que los ataques sean aún más feroces. Pero creo que el mismo Dios que estuvo con ellos está con nosotros. Amén. Y que cuando un joven decide poner su mirada en Dios, por mucho que quiera hacer el enemigo, Dios siempre va a estar de nuestra parte. Amén, amén. Es decir, que sí se puede ser joven cristiano en este tiempo. Sí se puede ser. Estábamos hablando de todas las corrientes que están afectando a la juventud y que la juventud cristiana es la que está en la línea de la batalla en primer lugar. Porque ¿quiénes son los mayores receptores de todos estos bombardeos? Los jóvenes. ¿Dónde están ellos dónde reciben ellos clases? En las universidades, en los institutos, clases de profesores de corte totalmente humanista, de profesores de pensamientos totalmente ateístas, que son ellos los que están enseñando, son ellos los que están formando, amén. Como escuché un pensador que dijo en los años 80 que para los próximos años, y eso lamentablemente se está cumpliendo, él dijo que para los próximos años los nuevos predicadores deben ser aquellos profesores, aquellos formadores que desde su posición humanista van a enseñar en los colegios
en los institutos y en las universidades a todas esas nuevas generaciones. Y lo más terrible que dijo este hombre, que dijo que estos nuevos predicadores, estos predicadores de púlpito, son los que van a suplantar a los predicadores cristianos tradicionales. Y le atacó a los predicadores cristianos. Y atacó y dijo que lo que es el cristianismo, lo que ha traído, lamentablemente, dijo él, es atraso a la humanidad. Miren lo tremendo. Y él estaba hablando de algo que lamentablemente está sucediendo. Aquí eso está sucediendo en muchos países del mundo. Cuando se habla de Cristo, cuando se habla de Dios, pues nos ven como personas arcaicas, personas atrasadas, personas cerradas, personas que no hacemos uso de la razón. Amén. Ignorancia total, plena. Para ellos esto. Y lamentablemente le están predicando desde las aulas, no desde un altar de la iglesia, sino que están predicando desde las aulas, desde las plataformas desde la tarima de un salón de una universidad, están predicando, ¿verdad? Y como él dijo, el evangelio, dijo, del humanismo. Así lo dijo él, el evangelio del humanismo, lamentablemente. Y eso es lo que están inculcando en los corazones de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. Por lo tanto, son los jóvenes cristianos ahora mismo los que están al frente de la batalla con las luchas mentales, con las luchas de identidad, con las corrientes que ellos están recibiendo primero que los demás, porque aquellos que fueron formados décadas atrás, a pesar de que habían corrientes, sí bien es cierto, pero todavía existía el temor de Dios en muchos de esos profesores. Ahora, por ejemplo, en muchos lugares, hablar de Dios y decir si Dios lo permite, si Dios quiere, es una ofensa. Jamás metas el nombre de Dios en un programa televisivo. Es una ofensa, es degradante. Es triste lo que hemos caído, hermanos, que hablar de Dios es vergonzoso para muchos. Entonces, no es fácil. Hemos estado hablando y confrontando a la juventud, pero también tenemos que animar a la juventud, ayudarla, apoyarla y entender que el ataque que ellos están recibiendo es un ataque feroz. Es un ataque que yo creo que el mayor ataque humanista que estamos recibiendo en todos los tiempos de la historia de la humanidad. Amén. Y en base a esto, vamos entonces a dejar unos consejos. ¿Qué consejos ustedes le darían a los jóvenes de hoy que les toca enfrentar esto día tras día en el colegio, en el instituto, en la universidad, en el lugar de trabajo? ¿Qué le aconseja a ustedes también, con aquellos que son padres, para sus hijos? Porque a veces los padres en su desespero no hayan que hacer y actúan de repente de una forma imprudente, ¿no? Porque hay que tener sabiduría también para ayudar a los jóvenes, a enseñarles y a formarles dentro de lo que son los principios cristianos. ¿Qué consejos prácticos ustedes les pueden dejar a la juventud de hoy? Hermano José Andrés. Sí, creo que hay aquí algunos temas importantes que hemos debatido y quizás estamos llegando ahora a lo más importante de esto, ¿verdad? Es cómo nos vamos a enfrentar a toda esta situación. El apóstol Pablo en una ocasión le dijo a quien él consideraba su hijo en lo espiritual, que era Timoteo, él le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud. Y empieza a hacerle una lista y le dice, si no sé ejemplo en palabra, en amor, y empieza a listarle todas las cosas en las que él debía de ser un ejemplo. Hoy yo quiero decirle a toda la juventud que nos está escuchando, nunca permitas que nadie tenga en poco quien tú eres en Dios, no quien tú eres como persona. A nosotros como personas nos pueden criticar, nos pueden tener en poco, eso no se preocupe por eso. A veces nos preocupamos más por eso, de que nos tuvieron en poco y de que piensan de mí esto o lo otro. Eso déjelo, eso no es importante. Pero que ninguno tenga en poco quien usted es en Dios. Creo que hay algo especial en medio de todos estos tiempos difíciles, en medio de estas corrientes humanistas. Dios está levantando una juventud preciosa. Vemos y seguimos viendo cómo se levantan nuevos jóvenes que defienden la causa de Cristo, que sin temor publican en sus redes sociales amar a Dios, que donde están ellos en su universidad, en su lugar, en su campo de trabajo, donde ellos están manifestando a Cristo, lo hacen públicamente. Así que, joven, no se avergüence, nunca se considere poco por lo que tú eres. Tú en Dios eres un instrumento de Dios, un arma preciosa que Dios ha levantado para estos tiempos finales, más importante quizás que otros que se consideren importantes. Si te tienen en poco como persona, eso déjalo, eso no es importante, pero que nunca te tengan en poco como creyente, que seas la fuente
a quien ellos puedan venir un día cuando entiendan que necesitan acercarse a Dios. Somos embajadores de Cristo. El apóstol Pablo nos lo dijo una y otra vez. Somos esos representantes de Cristo aquí en la tierra. El mismo Cristo dijo, están ustedes aquí en la tierra, están en este lugar, pero ustedes no son de este lugar. Estamos aquí solamente en un periodo temporal, pasajero de transición, pero que mientras estemos aquí, que representemos a Cristo y que seamos esos embajadores, que pongamos en el nombre de Cristo lo más alto que podamos. Lindo, hermano, ese consejo que usted está dando, porque es 100% textual de la Biblia, que ninguno tome en poco tu juventud, sino es ejemplo de todo. Y hay jóvenes que se sienten menos que los demás, porque se comparan con los jóvenes del mundo, porque se comparan con aquellos que están en la vanguardia de todos los pensamientos de hoy, aquellos que apoyan todas estas corrientes. Y entonces el joven que todavía está muy joven, como dicen, quizás adolescente, está todavía en esa lucha de identidad, es bueno que hablemos todos los días y le hablemos a través de la palabra para que ellos puedan entender lo que ellos son, es decir, reforzar la identidad de ellos en Dios. Mi hermano Ángelo, ¿qué otro consejo usted le daría a los jóvenes? Me sumo a las palabras de mi hermano José, en la misma línea. Una vez sabido quiénes somos, debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Él está ahí, no lo vamos a negar. Evidentemente estamos en una sociedad donde nuestro punto de vista es minoritario. En las universidades, yo solo puedo decir, tal vez en toda una clase de más de 100 personas, yo sea el único cristiano evangélico. Y eso puede atemorizar, no se lo voy a negar. Puede ser que vengan muchos con sus pensamientos en común. Sí. Y defender el evangelio en esos momentos es difícil, pero podemos levantar la bandera del evangelio en victoria. Nosotros, hermanos queridos, tenemos varios puntos de decir. El primero, siempre debemos poner nuestra mirada en Dios, no en los hombres, no en la opinión que puedan dejar otros, como decía el hermano, acerca de nosotros mismos. No pongamos nuestra mirada en ello. Cuando uno quiere agradar a Dios de verdad, no importa las amenazas que tengamos a nuestro alrededor, estaremos firmes. Busquemos esa consagración que muchos jóvenes lamentablemente en estos tiempos ha descuidado o nunca ha tenido. Cuando uno se consagra, cuando consagra su vida a Dios, no le es difícil a uno defender los ideales que son realmente los que se tienen que defender. El mundo hoy se enorgullece de sus desfiles LGTBI, etcétera, y de toda la exhibición de pecado que hoy ponen como bandera y estandarte en muchas ciudades del mundo. Algunas se enorgullecen de decir somos la capital del creo que hubo un problema y está muy bueno lo que estaba diciendo el hermano, buenísimo, ¿no? Pero hay un problema allí de conexión y lo que estaba diciendo el hermano, así como muchos están defendiendo su causa y sus ideales y ponen sus banderas, sus colores, por cierto, colores que le corresponden a Dios, que están en la Biblia, ¿por qué nosotros no también levantamos bandera? Amén, hermano. No sé si el hermano José Andrés podía continuar porque el hermano Ángelo tiene un problema ahorita de conexión. Sí, claro que sí, hermana. Y esto es algo precioso porque es esto que mencionábamos de poner banderas, ¿verdad? Es cierto, el mundo pone sus banderas, decía el hermano Ángelo. Y bueno, ya lo tenemos aquí de vuelta. Ya lo tenemos, sí. Sí, y quisiera dejarle, hermano Ángelo, para que usted termine de desarrollar lo que nos estaba compartiendo. Bueno, Ángelo, quedamos allí como que, qué lástima que hubo ese corte. Hermano, pero pues, no sé exactamente dónde se cortó, pero volviendo al punto debemos defender nuestros ideales, debemos dar a conocer el evangelio. El mundo no se avergüenza de exponer el pecado. Así es. Así es. No se avergüenza de exponer todos los hechos. No podemos avergonzar del evangelio, no nos podemos avergonzar de quiénes somos, de quién nos ha llamado, de la palabra que se nos ha enseñado, porque esto al fin y al cabo, esta palabra que ustedes ven que para muchos parece ser un libro
un libro desfasado de tiempo. Es el libro más actualizado y el que realmente puede ayudar a las vidas, a los corazones. Así que usemos las herramientas que tenemos, usemos las redes sociales, usemos los mecanismos que Dios nos ha provisto para dar a conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y así sí que es verdad que podremos tener ese muro de contención, porque aunque el mundo esté en una hemorragia de último nivel, grado y perdiendo todo, nosotros como jóvenes cristianos debemos ser ese José que en medio de sequía mantenía el pan, porque todos ellos, muchos de ellos, llegará un momento en que mirarán y buscarán dónde está la fuente, y que sea usted joven y que le encuentren tal vez a usted en sus redes sociales un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza. Qué lindo, hermano, qué hermoso. No sé si el hermano José Andrés quiera decir algo más. Sí, algo que quisiera, y con esto quiero cerrar, hermana, en esta parte de los consejos, ¿verdad?, para la juventud. Hay algo muy especial, y es que nosotros a veces perdemos de vista la importancia de lo que nosotros podemos hacer en Dios. A veces el joven puede pensar, uy, es que si yo estudio, yo puedo ser un médico o yo puedo ser un científico y eso sería tremendo. Pero hay algo que Dios a mí me enseñó hace muchos años atrás, y yo soy muy defensor del estudio y de prepararnos, y por la gracia del Señor Dios nos ha permitido estudiar algún poquito, pero hay algo importante, y es que mire, no hay carrera en esta tierra que usted pueda estudiar, no hay profesión en esta tierra que usted pueda estudiar que tenga un impacto más allá de esta tierra. Pero cuando usted le sirve a Dios, los impactos que nosotros tenemos son impactos en la eternidad. ¿Se ha puesto usted a pensar lo que significa que usted rescate un alma del infierno? O sea, no estamos hablando de que esa persona aquí en la tierra va a tener un beneficio, sino que esa persona en la eternidad va a alcanzar un beneficio. Así que yo quiero decirte algo, si Dios nos ha dado a nosotros este regalo tan grande y lo ha confiado en nosotros, enamorémonos de esto, compartamos esto con otras personas, hablemosle a otros de Cristo, regalémosle esto tan grande que Dios nos ha dado, que vamos a impactar en la eternidad de muchas personas, y esto para la gloria de Dios. Qué lindo, hermano, decir que no hay una satisfacción mayor, más grande, comparable, que la de servir al Señor. Amén, porque toda carrera, toda profesión que podemos nosotros estudiar y ejecutar y ejercer es para beneficio de aquí, de lo que estamos viviendo, de la materia, de lo que podemos ver y sentir, ¿no? Aquí en la tierra, pero el servir al Señor trae efectos en la eternidad, amén, más allá de lo que nosotros podemos ver, amén, más allá de lo que podemos tocar, amén, gloria al Señor. Así que de verdad, hermano José Andrés, usted está ahora ejerciendo una labor misionera allá en Australia. Es una labor también, como decía, pues es sobrenatural, porque es impactar con el evangelio a las vidas. Por cierto, hermano José Andrés, que ya vamos a terminar. ¿Cómo ha sido esa experiencia como joven allá en ese lugar en Australia? Brevemente. Sí, claro. Bueno, hermana, yo creo que a veces cuando las personas nos dicen que ustedes están pastoreando, misioneros y demás, yo insistiré siempre que todas esas palabras son muy grandes. Yo creo que nosotros aquí estamos de aprendices, estamos aprendiendo en la obra del Señor, pero ciertamente ha sido una experiencia muy linda. Creo que el hecho de que Dios nos tome en cuenta para hacer cualquier cosa es algo sobrenatural, es algo que nosotros tenemos que valorarlo como un regalo de Dios. Mire, si una persona te llama un día y te dice, mire, tengo una empresa, tengo un trabajo y quiero que vengas a trabajar conmigo, ¿cómo se siente usted? Usted dice, wow, me llamaron y seguro porque yo soy muy bueno esto. Y yo pregunto, ¿cómo nos deberíamos de sentir nosotros si Dios nos llama a hacer algo? Hay que asistir con la más grande honra, con la más grande humildad, y entender que solo Dios nos puede ayudar para poder hacer lo que Él nos está llamando a hacer. Amén, hermano Andrés. Bueno, unas palabras de despedida. Ya estamos finalizando. Hermano Ángelo también tiene unos problemas y también ha tenido que retirarse. Muy, muy buena la intervención del hermano Ángelo, que el Señor lo siga facultando y bendiciendo y guardándolo, amén, porque él también tiene que enfrentarse a esa línea de batalla quizás todos los días, amén. Hermano José Barrera, palabras finales para la audiencia, amén. Sí, Dios bendiga a toda la juventud, hermanos, hermanas. Dios bendiga también este programa Necesitamos Hablar. Es bueno hablar esto, hermano, es muy bonito. Felicito a la hermana Keila, también por supuesto al pastor Osvaldo, a nuestra hermana Senair también por este programa tan precioso. Dios les siga ayudando y sigan adelante con esta iniciativa que es muy linda. Y también pues
motivar a toda la juventud a que seamos nosotros el rostro de Cristo aquí en la tierra, que cuando la gente quiera pensar, tengo una necesidad, quizás Dios me puede ayudar, que piense en ti como una opción, que te vea a ti como esa opción de Dios aquí en la tierra. Nada mejor que eso, nada más maravilloso que ser esos embajadores de Cristo. Dios les bendiga a todos, un abrazo aquí desde la ciudad de Melbourne, en Australia, desde mi esposa, desde mi bebé y toda la familia del Señor, aquí en Australia también. Dios les bendiga y les amamos mucho. Amén, hermano José Andrés Barrera. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Yo sé que hay un desfase horario muy grande, amén. Son creo que 8 o 10 horas de diferencia, amén. Pero 10 horas, wow, imagínense para América Latina, imagínense todavía para Sudamérica. Entonces, pero le damos gracias a Dios porque yo decía, bueno, no sé si lo podrá aceptar por las horas, ¿no? Pero gracias le damos a Dios y también a usted por haber aceptado esta invitación. Nosotros le tenemos mucho aprecio. En el poco tiempo que hemos compartido, le hemos tomado mucho cariño a usted y a su amada esposa y al bebé, que yo sé que algún día ya lo conoceremos. Ya sea que nosotros vayamos para allá, usted está muy cerquita, podremos ir, o ustedes también pueden venir para acá porque estamos muy cerca. Aquí la estamos esperando, hermana. Amén, amén. Que el Señor nos dé la oportunidad, no sabemos, ¿verdad? No conocemos los planes de Dios, o que ustedes también puedan venir para acá. Amén. De verdad, muchos saludos para su amada esposa, para la iglesia ahí en Melbourne y a todos los hermanos que están ahí en Australia luchando, peleando la batalla de la fe. Gracias, hermano. Gracias por su valentía. Gracias por ser perseverante, por dar ejemplo a todos esos jóvenes que sí se pueden el Señor, amén, y obedecer el llamado de Dios y diciendo, aquí estoy, con todos mis conocimientos, con todos los talentos, con todo ello, yo se lo entrego al Señor para hacer de bendición a esta obra misionera. Un abrazo desde aquí, hermano José Andrés, y a la próxima oportunidad yo creo que también lo tendríamos nuevamente. Uno no sabemos, hay unos temas muy buenos que podríamos también debatirlo con usted y su amada esposa. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo, Dios les bendiga, hermanas. Amén. Muchos saludos a la familia. Amén. Amén. Bueno, ¿qué tal te pareció hoy? Excelente programa. Amén, amén. ¿Qué quieres acotar con respecto a todo qué más te impactó de todo lo que hemos hablado? Bueno, realmente que los jóvenes realmente nos enfrentamos a muchas batallas. Sí, muchas batallas. Y que tenemos que estar firmes sobre la roca que es Cristo. A pesar de tantas corrientes que nos quieren arrastrar, nosotros tener en cuenta y saber, como dijo, creo que el hermano José Andrés, que la fuente es Cristo, que nosotros estamos basados allí. Y bueno, gracias a todos los hermanos que han estado conectados. Dios les bendiga. Sí. A todos los hermanos de Colombia, Perú, Venezuela, wow, España, qué bendición. Costa Rica. Bueno, muchas partes. La hermana Ingrid aquí también de la iglesia de Oviedo está conectada. Amén. Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por estar sintonizando este programa. Hermano, el pastor Luis Alexander Montes desde Terraza, aquí España, oficial nacional de la obra aquí en España, dice: Dios bendiga a mi hermano querido José Andrés, me gozo muchísimo por lo que Dios está haciendo en tu vida y familia, un beso al sobrinito y adelante porque aún hay más de Dios para tu vida, un fuerte abrazo. Amén. Le envío saludos al hermano José Andrés. Amén. La hermana Elizabeth Dilón también está en sintonía. No sé si puede ver más personas en sintonía. Sí, Alex, la hermana Ingrid, Alberto, María, Patricia, Lilian. Sí, hay muchos hermanos en sintonía. Amén. Qué bendición. A todos ustedes, queridos hermanos, muchos saludos. Gracias por la sintonía, por reportar sintonía y por todos los comentarios. Ha habido comentarios buenísimos, amén, que le hemos posteado aquí en la pantalla. Que el Señor les bendiga, que el Señor siga guardando a todos esos jóvenes que están peleando, que están al frente de la batalla, como hablábamos, que son los que están ahí en la vanguardia, amén. Y son quizás los primeros que reciben estos ataques de las corrientes del mundo, amén. A todos ustedes, que el Señor les bendiga en gran manera. Les invitamos para el próximo sábado, cierre de la primera temporada de Necesitamos Hablar. Así que les esperamos el próximo sábado. ¿Cuál ha sido el tema que más te ha impactado? ¿Qué tema te ha gustado más? Usted lo puede escribir o usted también puede, hermano, enviar un vídeo diciendo cuál ha sido el tema que le ha tocado más y lo puede enviar. Nosotros ya estaremos poniendo allí en el lugar el destino, ¿verdad? A lo cual pueden llegar esos vídeos o pueden dejar sus comentarios en vivo y en directo o también en el Messenger
de la Iglesia Movimiento Misionero Mundial Oviedo Asturias en el Facebook, la cuenta de Facebook. Vamos a interactuar con muchas personas el próximo sábado con la ayuda de Dios, no solamente con algunos invitados que hemos tenido a lo largo de este año, sino también con la audiencia, porque siempre hemos dicho que ustedes son importantes en este programa. Vamos a hablar de los temas que más nos han tocado a nosotros, pero también tomaremos en cuenta la opinión de ustedes, qué temas más les han impactado, más les ha gustado, y así, hermanos, pues estaremos dando cierre a la primera temporada de Necesitamos Hablar para regresar renovados en el próximo año, a comienzos del próximo año, en el programa Necesitamos Hablar. Así que, hermanos, nos gozamos hoy con este tema, corrientes y desafíos de la juventud cristiana. Joven, adelante con el Señor, mantente firme, no te avergüences de Cristo, así como el mundo tampoco se avergüenza de exponer su pecado. Levanta la bandera del evangelio, así como ellos levantan su bandera, tú levanta también tu insignia. Tú levanta la bandera, tú eres cristiano y eres cristiano con gusto y sin pedir disculpas. Amén. Así que todos tenemos derecho a exponer nuestra opinión, nuestra ideología, y así como ellos exponen sus ideologías y sus opiniones, nosotros también tenemos derecho de hablar, y de hablar no de cualquier cosa, sino de Cristo. Aleluya. Adelante con el Señor, Iglesia de Jesucristo. Para mí ha sido de bendición haber compartido con ustedes en este programa Necesitamos Hablar. Hasta el próximo sábado con la ayuda del Señor. Que Dios les bendiga.